Señores, buenas tardes. Estamos en Baos Radio, en programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes por esta su Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para la región del Cibao. Además, estamos en todo reducto imaginable de Internet, desde Spotify, pasando por YouTube, hasta la misma página de Quisqueya FM. Así es. QuisqueyaFMRD.com. Bienvenida, Micaela. Muchas gracias, Rubén. ¿Llegaste tarde hoy? Sí, llegué un poquito tarde. Sí, pero eso no importa, tú tienes derecho. Bueno. Tú puedes decir a cualquiera en tono malcriadísimo que tú vas a llegar tarde. No, yo no pensé que iban a llegar tan temprano. Y, sí. Tú sabes, el día que uno dice, ellos no van a llegar tan temprano. Uno pregunta, ¿llegaron los invitados? Sí, aquí hay 3. Yo, ok, llego en 10 minutos. Te voy a hablar de temprano ahora, mira. Hoy tenemos a 3 invitados muy especiales. Tenemos a Hubert Alexander, que viene a hablarnos de unas charlas, de una participación en un congreso que él tuvo, el Congreso de Sostenibilidad en Alimentaria, que él tanto ha martillado aquí y que es parte de su trabajo como chef, el hacernos comer sosteniblemente. También tenemos a una pareja no una pareja porque estén involucrados románticamente, sino porque tienen la fuerza de la profesionalidad juntos. Ellos son Rab Messina y Alex Martínez. Bienvenidos. Hola, gracias. Ay, pero qué tímido. Estamos tímidos, perdón. Sí. No, aflójense. Mira, entonces ellos son, Rab es diseñadora, editora de diseño en este caso, y ella convenció a Alex Martínez de que hiciera un libro, de que, como tú sabes, los editores son figuras importantes en la concepción y consecución de un libro. Uh-huh. Entonces Alex Martínez tenía la idea de que fruto de sus trabajos en Curando Caribe, de hacer un libro sobre un proyecto de rescate cultural sobre el Jaragua, sobre el antiguo Jaragua. Oh, okay. Entonces ellos han hecho este libro que se llama Jaragua no cae, y es un libro muy importante para rescatar la memoria histórica del Jaragua. Bienvenidos. Excelente. Bueno, no sé cómo empezar esta conversación, pero bueno, yo voy a decirte... Ponte el instrumento en la boca. No, eso es... no es... Lo que Miles le decía a Coltrane, lo que Coltrane le dijo a Miles, sí, que John Coltrane le decía que él no sabía cómo terminar los solos de jazz, y él decía, quítate el instrumento de la boca. Se acabó el asunto. Exacto. Entonces... Pues Jaragua no cae es un proyecto, como te contaba Rubén, uh-huh, que en principio era un proyecto curatorial, una exposición física, documental sobre el antiguo Hotel Jaragua para hablar sobre la arquitectura, la vida y la muerte de este ícono arquitectónico, que muchísima gente no sabe que antes de este Jaragua que está en la George Washington había otro que el original. Y bueno, y además es un edificio que es muy importante para la arquitectura dominicana, construido por una figura muy importante, que es Guillermo González. Se hablaba mucho de que ese edificio se demolieron, pero ¿cómo así? No se entiende. Y bueno, es una investigación... Y de verdad la gente no sabe que había otros Jaragua. Pero tú te... Esos son los familiares de la persona que le dijo en Nueva York a la historiadora gastronómica árabe, que tú conoces. Sí. A la persona que le dijo que el kipe era dominicano. Sí. Entre ese grupo hay muchísima gente así que no sabía, por ejemplo, algo tan importante como que había un edificio ahí previo al de ahora. Uh-huh. Entonces el proyecto, bueno, el Centro León dijo vamos a darle para adelante, pero fue suficientemente flexible para entender que en medio del COVID, con todo y todo, nos sentimos muy agradecidos de que esto siguió, pero cambió un poco de formato. Entonces aquí es donde Rab Messina, que es editora de diseño, ve todo el material y dice, esto tiene vocación para hacer una cosa fuera incluso de la arquitectura, fuera del mundo de la arquitectura, y entonces resulta que ver esta historia con otros ojos, no solamente
no solamente la parte arquitectónica, sino también ver otras cosas que tienen que ver con el edificio, y contar aquí muchas otras historias y democratizar esto que quizás solamente lo vemos y lo valoramos los arquitectos, pero entonces, ¿qué podemos aprender de esto que ocurrió, de este edificio que en el 85 desapareció y está ahora, lo sustituyeron por uno nuevo? Hubert, ¿tú has pensado en cómo debió haber sido la cocina del Jaragua? A nivel de estructura. Sí, En esa época, tú dices. sí, en esa época. Verdad nunca lo he pensado, pero Interesante. me imagino que, bueno, también los instrumentos, la tecnología para esa época, o sea, con lo que uno trabajaba la cocina en aquella época era un poquito más rústica. Entonces me imagino que Sí. esos calderos, esa soya, esos Sí. estufas tenían que ser, esos hornos. Súper vieja escuela, creo que limitaba bastante lo que se producía, se cocinaba allá adentro. ¿Cuál era la capacidad del Jaragua? ¿Verdad que no sabría decir? Bueno, eran 66, la primera etapa eran solamente 66 habitaciones. Pero hablando de la cocina... Pero entonces, eso nos habla de nuestra capacidad de recibir huéspedes. claro, y Trujillo, eso fue Trujillo, parte de la Capacidad de historia. recibir y capacidad de darle comida. Sí, Exacto. cuentan que la cocina era exquisita. Sí. Y tú te sorprenderías de ver una foto de Mi los- mamá me hablaba de la cocina del Jaragua en términos como un lugar donde ir, del Jaragua y del Hotel Lina. Sí, el Hotel Lina después, pero el Hotel Lina es de los años Sí, 70. exacto. Pero el Hotel Jaragua de aquel entonces, si nos hacían una historia de que se estilaba también a caterings, también se hacían externos. Y te sorprendería que en el 42 esos equipos vinieron de Estados Unidos. Y te voy a enseñar una fotografía para que tú veas cómo era eran súper modernos esos equipos que vinieron para el Jaragua. Parte interesante de esta historia es que eso, parte del trato del Exim Bank, el banco norteamericano, Sí. que le presta el dinero para que Trujillo haga, ¿verdad?, su parte y su marrulla. Eso se lo vamos a contar más adelante. Tenía que ser, parte del trato era que los insumos de este gran hotel, de este nuevo hotel, había que suplirlos desde con proveedores de Estados Unidos. Pero la historia está llenísima de cosas interesantes, desde la cocina y de los interiores hasta... O sea, se puede crecer el proyecto inclusive. Bueno, ya todo el mundo sugiere, pero ven acá, ¿y cuándo que van a hacer entonces realmente un audiovisual, una película de esto? Un recetario del menú de lo que servía en el Jaragua, entonces. Eso Porque- está genial. Porque fue de los primeros restaurantes que tenía comida dominicana. O sea, tenía comida francesa, tenía comida internacional, que era básicamente una combinación de Estados Unidos e Inglaterra, pero sobre todo comida dominicana a ese nivel. Entonces sí que hay donde, bueno, un libro de cocina, entonces rescatar esos platos del cual Tenemos unos cuantos menús por ahí. Por ejemplo, ¿verdad? tenemos unos menús dentro, o sea que puede funcionar ese Otra iteración. definitivamente. Mira los ojos. Sí, háganlo. Vamos a agarrarlo del otro lado, del lado de la edición. ¿A qué tú te enfrentaste? Primero, ¿quién eres tú? Y luego, dinos, ¿a qué tú te enfrentaste cuando viste este proyecto? ¿Qué se te presentó? ¿Qué viste en el proyecto? Yo comencé estudiando periodismo de revista, especializado en Sí. piezas largas de revista en el peor momento posible, en una doble crisis, entre la crisis financiera de 2008 y aparte el tema de la caída libre que ha sufrido el medio en sí, esa la revista. Bueno, Aún así- la revista no está muerta, solo huele mal. Lo peor es que las revistas... Yo soy un hombre revistero. Yo soy revistera, pero las revistas que están teniendo éxito actualmente son las de nicho, muy, muy de nicho, donde la persona dice, el consumidor dice, yo voy a pagar 20 euros por esta revista, aunque no tenga anuncios, porque creo en lo que están haciendo. Si es una revista masiva, yo por ejemplo trabajé en Newsweek en Nueva York y la vi morir varias veces, porque era una revista muy amplia. Sí. Entonces, ese es el modelo que no está funcionando. Pero eso era lo que yo No, quería hacer. y Newsweek tuvo Time, entonces tuvo Time siempre ahí como Claro, estaba la sombra de esa- observando, estaba a su mirando, sombra, mirando, exacto. claro. Exacto. Entonces, trabajo, luego hago una maestría en curaduría de diseño, curaduría e investigación de diseño, porque siempre he intentado explicar quiénes somos, qué estamos haciendo a través de un objeto diseñado. Es una pasión que, no sé, nací con ella. Entonces, siempre me parece un canal idóneo para contar. La parte estética, somos seres humanos, nos atraen los objetos bonitos, brillantes, hermosos. Entonces, si puedo contar una historia
muy difícil a través de algo muy bonito es mucho más fácil. Entonces, cuando llego aquí, trabajé como editora de diseño de una revista de diseño y arquitectura en los Países Bajos, y cuando vuelvo aquí, digo, yo quiero hacer eso mismo que yo estaba haciendo allá. Yo nunca hablaba de un proyecto desde el punto de vista estético o técnico. Siempre hablaba del usuario. Siempre hablaba de la intención y del espíritu de ese espacio y de cómo cambia no solamente una calle, un vecindario o todo un negocio, toda una industria. Un solo restaurante puede cambiar toda la industria global de la gastronomía. De eso hablaba yo. Y cuando Alex me presenta la historia de este edificio, yo le digo, mira, perfecto, pero la historia de este edificio no está entre 1942 y 1985. Un paréntesis, tú me tienes que explicar eso bien, de cómo el restaurante lo va a cambiar. Claro que sí. Pun intended. Un nuevo, o sea, para cerrar esa parte, pero un espacio, literalmente 3 metros cuadrados en un restaurante, un experimento espacial, puede cambiar el diseño arquitectónico de la tipología en todo el mundo. Y lo he visto pasar, entonces, sobre todo en China, que es donde ahora mismo están pasando esas cosas. Hay casos que veíamos, que decíamos, lo vimos en China hoy, y míralo ahí en 3 años donde está en Francia. Entonces, a eso me refiero. El tema del Jaragua, que cuando veo, digo, de 1942 a 1985, que era el proyecto arquitectónico meramente, no pasó la historia. Porque antes había una ciudad que, aunque hoy nos creemos una megalópolis caribeña, había una ciudad de palitos. Luego hay una ciudad que ha crecido, o sea, la verticalidad de Santo Domingo ha creado una fosa común de edificios. Y esa fosa común no tiene dolientes. Entonces, ¿cómo nos ha afectado eso? Cuando a una persona le dicen, este edificio en esta torre en Piantini es el punto álgido del lujo en Santo Domingo, esa persona compra con ojos cerrados y hasta se enorgullece de hacerlo, pero no sabe lo que está comprando. No tiene el criterio para decir, esto en cuanto a distribución es lo más cómodo que yo podría estar. Este material lo estoy comprando no porque sea terminación de primera o importado, sino porque para la situación climática y para mi uso diario, lo que sea que yo vaya a cocinar aquí, es lo mejor. No. Entonces, ¿por qué esa clase alta o la clase media alta no tiene el criterio para hacerlo? Porque con la caída de edificios como el Jaragua, se nos ha quitado esa educación cotidiana en arquitectura. Y por eso le dije a Alex, vamos a hablar de esa parte. Sucede que a través de ese edificio pasó la historia de la radio, de la televisión, de la música dominicana también. Así que había tantas aristas que afortunadamente el libro tiene 328 páginas muy, muy ricas de información. Que vale la pena decir, y hago la payola temprano, es que tiene una exposición virtual en la página jaraguanocae.do, que tiene una cantidad enorme de recursos audiovisuales, desde música que la grabaron ahí en el año 50, el set de Medianoche, canciones que han, y el soundtrack de canciones como Luna sobre el Jaragua, pero también tiene video a color, que eso no se ha visto casi, los videos de video color desde los años 40. Vale la pena decir que tienen que ir a visitar esa página web, donde también, por si fuera poco, pueden descargar el libro gratuitamente. jaraguanocae.do es un sitio donde todo el mundo tiene que ir ya. Mira, y el diseño web, ¿lo hiciste tú también? No, yo no soy diseñadora, soy solamente editora de diseño. El diseño web se hizo, comenzamos trabajando el diseño de las páginas tipo. Fue un proceso de verdad minucioso, porque había que interpretar el espíritu de esa investigación. La primera línea del libro habla del espíritu. No es un libro de arquitectura. La primera línea dice, el secretario técnico de la presidencia había dicho que el Jaragua estaba en tan mal estado que podía desplomarse en cualquier momento. Y todo dominicano sabe que sus funcionarios públicos nunca mienten. Esa es la primera línea del libro. Sí. ¿Cómo llevar ese espíritu a través de la tipografía, a través del diseño? Ese fue un trabajo fantástico de una diseñadora llamada Ivana Candelier. En base a esa interpretación, entonces se hizo la diagramación del libro, que fue Samantha Sánchez Franco. Y Samantha Sánchez. Entonces, trabajamos en Revista Mercado. Samantha entonces hizo la diagramación y Pablo Liz, hijo de Domingo, fue quien hizo la adaptación de esa propuesta tipográfica, propuesta de diseño editorial al sitio web. Nosotros sí queríamos el recurso
de ir caminando sin darse cuenta, como si fuese, en ese momento, para hacer un paréntesis, todo espacio de exposición física, museo, galería, centro cultural, tuvo que preguntarse cómo llevar las exposiciones del espacio físico al sitio web. Y se vieron muchas propuestas de cómo hacer una exposición virtual. Nos pareció mucho más natural, sobre todo por la gran cantidad de material que hay, más de 500 imágenes. Hacerlo, por lo visto, sí. Hacerlo, bueno, no se puede Sigue pasar una pa'lante. tarde Una cosa tranquila. impresionante, pa'lante. señores. Miren, yo voy por mitad, creo, por mitad. La página. Nosotros usamos un pequeño truco de cámara, no está numerado nada. El visitante no sabe cuánto tiempo se va a pasar ahí. Es posible pasarse, si se lee todo, una tarde. Es posible pasar rápido también. Así que la propuesta de Pablo fue muy inteligente para que el visitante no se diera cuenta de cuánto tiempo tiene dando. Pero muy hacia lindo, arriba. muy bello, muy bello. Estamos muy orgullosos de él. ¿Están en alta resolución las imágenes? No, están para web. Pero igual, Está son bien. muchísimas. No, hombre, no, está y bien. imagínate. Pero la verdad que No, yo pensando en no, pues yo soy muy de leer libros físicos. Yo en la web se me hace muy difícil. pero en PDF el libro se Yo puede voy a- bajar y verlo, yo- tú ponerlo en un iPad también, no pasa nada. Bueno. Sí, pero no. Imprímalo. Yo exacto. Sí. O podemos hacer una campaña para el Centro León para que hagan esa segunda tirada. Exacto, sí. que Pues no está pongan- disponible que ya, no me pongan- imagino. Ya se agotó la física. Me imagino. Sí. Sí, pero está ahí. El libro Pero está lo ahí. importante es que, por ejemplo, entendemos que bueno, muchísima gente está accediendo al portal web y le interesa y no sabía que esto existía y cómo es esto que el edificio lo demolieron con como dice Juan Luis, con pico de gallo, con pico de calle, perdón, y con pico de gallo. Estoy mirándolo a él. Estoy viendo a los chefs aquí de frente. Y tiene hambre, el hombre, el No, y hombre tiene además, hambre. espérate, dos chefs como que Vamos me a están invitarte- intimidando. Vamos a invitarte a comer, vamos a invitarte. Bueno, yo con muchísimo gusto vengo. Pero Sí. realmente Juan Luis dice que le di en dinamita con pico de calle, Ajá. por más que le dieron, Jaragua no cae. Y por ahí es que viene el tema del nombre, no pico de gallo, por cierto. Órale. Pero sí, es interesante de que están descubriendo mucha gente que no sabía de la historia, pero también que no solamente que el edificio en el 42, donde aquí no había gran cosa, no había una industria turística formalmente, Trujillo empieza a hacer después de esto hoteles por todo el país y hacer una gran red de hoteles. Entonces, ¿cómo es que en el entorno caribeño tampoco habían hoteles de esta categoría? ¿En qué países había una industria turística ya en 1940 y pico? En la gran competencia, o lo que en Trujillo, en Acapulco quizá. La Habana. La Habana. La gran Habana, competencia sí. de Santo Domingo Era era La vencer La Habana. Exacto. Nosotros Sí. estábamos ahí en la sombra de La Habana. Sí. Cuando Trujillo piensa en esto, habían hotelitos de... ¿Cuántas habitaciones tenía el Francés, por ejemplo? Y eran 15, muy 15. modernos. Trujillo siempre quiso medir su potencial de orinar lejos con los otros dictadores de la región. Hay que pensar que esto estaba repleto de dictadores. Era contra qué dictadura tú te vas a medir. Entonces, Trujillo era el chivo que más mea. Pero la gran competencia era La Habana, seguido por San Juan. O sea, Exacto. los hoteles grandes, habían de hecho 2 hoteles bien Sí. grandes, estaban en La Habana y en San Juan. Hay que mencionar, sin embargo, que esos hoteles que fueron diseñados por arquitectos estadounidenses no estaban hechos en estilo moderno. Sí. Eran hoteles que miraban hacia atrás, a Bellas Artes, miraban a estilos pasados. Sí, sí. El Jaragua tiene un gran mérito. Más en el sentido del Biltmore que estábamos hablando. Exacto, esos están mirando los pasados. Mirando Tienen el una pasado. referencia historicista, ¿no? Sí. Mirando la referencia del gran resort europeo, que era lo que estaban tratando de Sí, imitar en el Caribe. sí. Entonces Guillermo González, que fue el autor del Hotel Jaragua original, presenta un proyecto totalmente racionalista, algo que en la industria de la hotelería de la Franja del Caribe no se había visto. Y muchas veces bromeamos, como estábamos bromeando antes de pasar por acá, que lo que tenemos X más bello, X más grande. Bueno, en este caso era cierto. En este caso era uno de los mejores hoteles modernos de toda la zona. De hecho, el primero en el Caribe y de los mejores. Cuando aquí vino Richard Nota, que estaba en Puerto Rico, haciendo escuelas, pasa por aquí 3 días y dice, pero esto compite con lo que vemos en Europa. Y no solamente compite, sino que es una adaptación muy inteligente
al clima. El racionalismo es mucho más fácil hacerlo en latitudes europeas que en la nuestra. Y Guillermo González empleó muchos recursos. Y adaptó. Muchos recursos de ventilación cruzada, de iluminación. Él adaptó ideas de Le Corbusier aquí al Caribe y fue una ejecución no solamente estéticamente muy aplaudible, pero también técnicamente. Bien, señores. Sí. Vamos a tengo una pregunta para cuando regrese. Vamos a una pequeña pausa. A la vuelta, vamos a hablar con Hubert Alexander, ya que él está aquí y él tiene mucho que decirnos también en el sentido de la gastronomía, de en lo que él está. Entonces, pero ellos se quedan aquí y Ram Messina me va a hablar muchísimo sobre la historia del Jaragua de cara al futuro, la importancia del Jaragua, y Alexis Martínez también nos va a hablar sobre la importancia de la figura del Jaragua, de lo que significó y de la forma tan particular que tenemos los dominicanos de olvidar. En Baos Radio, quédense ahí, ya volvemos. York, Guillermo González estaba montando el pabellón dominicano y Trujillo fue incluso allá. Guillermo le echó el ojo, pero desde allá Trujillo lo contrata. Trujillo le da el contrato allá para que él arranque a trabajar en el Hotel Nacional. Y se llamaba así, los planos de final del 39, el anteproyecto decía Hotel Nacional. Pero la historia del nombre del hotel y del cambio del nombre del hotel son otros 500 y es muy interesante porque no encontrábamos por qué razón se cambió de Hotel Nacional y hablábamos de que, bueno, que no se quería competir con el Hotel Nacional de Cuba, que se llamaba así, la gran competencia de la zona. Sí. Y encontramos, varios historiadores decían, bueno, no estamos seguros, pero que sí, el tema de que lo más probable es que había una estrategia para volver a los nombres, o a nombres indigenistas. Y recientemente estaban diciendo, pero no, mira, a lo mejor el tema del 37, de alejar, de tratar de que la mirada de lo que ocurrió aquí con la matanza de haitianos y no sé qué, ese tema da todavía para seguir investigando. Pero fue muy interesante que el Hotel Jaragua no necesariamente... ¿De dónde salió? También fue importante estudiar. ¿De dónde sale la palabra? ¿De dónde sale la palabra? ¿Qué significa? Jaragua. Cacicazgo Jaragua. Ah, sí, pero debe significar algo. Luego de Jaragua, salió el Hotel Hamaca, Marién, Maguana. Marién y Maguana también eran cacicazgos. Sí. O sea que todo el vocabulario arawak aquí se utilizó para la industria de los hoteles. O sea, había una intención, aparentemente, y eso que preguntamos a los historiadores, ellos estaban como que, ¿y de dónde habrá salido esto? No sabían, y nos mandaban para donde otros, y entonces... Jaragua era en tamaño el más grande, esa fue una explicación que nos dieron, o sea, entonces era el hotel más grande. Esa fue una explicación que nos parece un poquito más válida también. Y definitivamente la idea de que no se llame el Hotel Nacional, pero cuando le dieron la comisión a Guillermo y al hermano, Alfredo González, quien era ingeniero, y el brazo como técnico y constructor, era... se llamaba Hotel Nacional. Y las influencias que nos preguntamos y estudiamos de dónde salió este asunto. Entonces, Guillermo estudió en Yale y viajó por Europa justo en el momento cuando estaba muy caliente el estilo racional, Le Corbusier, la producción de la arquitectura racional como ya lo avant-garde. Era muy moderno, exacto. Lo avant-garde. Entonces trae de varios sitios influencias. Y entonces en el libro y en la página web pueden ver algunas de esas imágenes que pueden relacionarla, como por ejemplo el pabellón Ford de la Feria de Nueva York de 1939, donde prácticamente utiliza la misma escalera, le cambia la escala, pero el mismo símbolo del asta de la bandera como eje central. Y la planta aquí frente al malecón. Entonces, pero Guillermo era un maestro y era un excelente aprendiz de lo que veía. Y tenía arte para transformar y para jugar con los volúmenes y las proporciones del Hotel Aragua original. Es un edificio exquisito.
pero siempre nos decían y veíamos que la lectura, que era un edificio sencillo porque no tenía grandes pretensiones de grandes materiales. O sea, estábamos, y hay que entender que esto se construyó en medio de la Segunda Guerra Mundial, sí. con todo y el tema de que, y de hecho, se atrasa la construcción, se supone que se iba a inaugurar un año antes, y se atrasa porque no llegaban los insumos, hubo una inundación, no sé cuánto, o sea, y se inaugura en agosto del 1942. Pero esta historia da para muchísimas cosas que contar, reflejo de nuestra sociedad, reflejo de lo que es el poder político en distintos momentos. Antes del trujillismo, para hablar con el tema de los terrenos, de la planificación, de qué era esa zona de la ciudad. Durante el trujillismo, cómo creció la industria hotelera a base de una imaginación de Trujillo de que iban a venir aquí turistas. Y a propósito del 1955, cuando la feria, él quería llenar la ciudad de más hoteles, y canibalizó, como dice Rap, canibalizó el mismo mercado turístico, lo que afectó el Hotel Jaragua, que quedó atrás. O sea, a partir del 55 ya el Hotel Jaragua es un hotel viejo. Y la nave espacial que aterriza en el Farallón de Santo Domingo es el Hotel Embajador. Y ya la noche de la luna sobre el Jaragua y los bailes frente al mar se cambian por el ambiente chulísimo del, ¿cómo se llama? El Embassy Club. Entonces cambia el público, el mismo público que iba ante el Jaragua ya tiene otros sitios y la terraza del Hotel Paz. Y entonces eso ya se queda atrás, el Jaragua. Y la historia comienza a pasar de mano en mano en las administraciones y luego en el 70 tiene otra vida. Hasta llegar a lo que ocurre la parte Miren, política del 85. Los dominicanos tenemos una forma muy peculiar de provocar el olvido, de coquetear con el olvido. Porque aquí parece ser una práctica harto popularizada en funcionarios públicos, en arquitectos, en suma, en todo lo que tiene un discurso público, de imponer su impronta, a pesar de que existen obras como el Jaragua, que son importantes, que son por un hecho sencillo. El Jaragua puede que no sea, lo es, lo era, puede que no fuera una obra arquitectónica simbólica, puede que no fuera una obra arquitectónica capital, ¿por qué no? Para tú definir una época, para verificar cómo se piensa el dominicano de una época. ¿Por qué había que destruirlo? ¿Por qué había que hacer eso? ¿Por qué? Por el afán de Balaguer de borrar todo lo que fue borrar trujillistamente todo lo que fue el legado de Trujillo. El afán del arquitecto por hacerse de un dinero. El afán del ingeniero por hacerse de otro dinero. Entonces, ¿en qué origina eso? Que de la misma forma en que estamos luchando para no perder la lengua, para no perder nuestra memoria, para no perder todo lo que somos, para aprender a pensar, aquí hay un sistema de ignorancia sistematizada de todo y todo lo que conlleva. Entonces, bueno, es que yo no sé. De la misma forma en que el Hotel Mercedes, por ejemplo, el Hotel Mercedes está ahí. Pero eso es hasta que a un tipo no se le ocurra hacer un centro comercial ahí en el centro de Santiago o una plaza y lo derrumben. Bueno, eso tiene muchísimo potencial y hay ejemplos de readaptación en muchísimas partes del mundo. Y yo estoy esperando que llegue un empresario que diga, esto tiene tanto potencial, vamos a hacer un mall, pero vamos a mantener el edificio, claro. vamos a mantener ese atrio, ese espacio central, el espacio mágico de ese sitio, que por ejemplo, ese espacio no lo tiene Blue Mall. No tiene Blue Mall un espacio amplio que tú... Blue Mall no tiene fantasmas. Bueno, Blue Mall no tiene... Bueno, no hablemos de eso. Pero lo que sí es que hay ese ejemplo que tú dices,
eso sería maravilloso. Convertirlo hotel, si no lo vamos a utilizar como un hotel, que se puede hacer muchísimas cosas el Hotel Mercedes. Vamos a hacer ese proyecto, vamos a hacer un proyecto comercial, si eso es lo que hay que hacer. Entonces, se puede hacer todo eso, o sea, pero no hay visión. No hay visión, la misma visión corta, miope que faltó en el 85 cuando se armó el reperpero de demoler el Jaragua, cuando incluso los arquitectos mismos decían, pero espérense. Aquí en fue en el 85. No, fue Jorge Blanco. Fue Jorge Blanco, pero tú mencionaste a Balaguer con el tema de la destrujillación, pero ya Balaguer había hecho una campaña importante en los años 70, de que lo que hay que valorar es la ciudad colonial. Aquí no me hablen de arquitectura reciente, ni arquitectura republicana, ni arquitectura vernácula, ni arquitectura de los pueblos. La arquitectura republicana es importante. Entonces, aquí lo que hay que, nos enseñaron eso, y de eso trata también el capítulo 9, del que Rap le va a decir muy brevemente, de en qué consiste para caer precisamente en la crisis de hoy, de que no valoramos la arquitectura reciente, el patrimonio reciente. En el 85 era aún más incomprendida, pero en el 2021 se tumba una casa o tal edificio tal o aquí, no pasa. Un edificio como este, un edificio tan importante como este, en cualquier momento puede pasar lo que sea. O sea, en vez de verlo con ojos, miren los patios interiores que tiene esto aquí, que en el centro del edificio, en el cuerpo, tiene una entrada de luz natural. Este edificio tiene muchísimas lecciones que dar a la arquitectura contemporánea, lo que hablamos en el capítulo 9. Sí. Más que el tema de que solamente se valora lo colonial, ¿por qué razón los apartamentos los que estamos viviendo ahora son cada vez más desastrosos a nivel de distribución? Esa bondad de la iluminación, son cada vez más enclaustrados, vivimos en búnkeres. Todo eso son lecciones no aprendidas, lamentablemente, de los edificios que han caído alrededor nuestro. No solamente en Gascue, también en Naco. Aquí se hacía una labor de investigación de cómo convivir con la inclemencia del Caribe, y eso se ha perdido. El edificio que actualmente no tiene aire acondicionado. Pero la forma en que nosotros convivimos con las inclemencias del Caribe es orando. ¿Tú puedes creer eso? El tema del aire acondicionado, el tema de los materiales que se utilizan, el tema de que no necesariamente van con la vida que tenemos, de que los ambientes, por ejemplo, para el personal de servicio son cada vez más pequeños, más limitantes. Hay una indignidad en la vivienda que lamentablemente, porque no vimos las lecciones que nos dejaron las personas que en los 60, 50, 40 tenían otra mentalidad social, no lo hemos adaptado. El tema estético también es increíble. El bloc calado, por ejemplo, es un elemento que aquí se debería utilizar más por tema de ventilación e iluminación. Y hay arquitectos, hay una anécdota famosísima de Alex, que él dice que él propuso un calado para una torre residencial que él estaba haciendo, y alguien involucrado en el financiamiento le dijo, quita eso, que eso es de pobre. Entonces, wow. Entonces, esa es la mentalidad ahora mismo que impera ahí. Si uno no aprende a valorar, de nuevo, comenzando por lo estético y terminando en lo funcional y lo social, si uno no aprende a valorar esas lecciones, lamentablemente vamos a tener una clase dominante a la cual se le vende cualquier cosa. Vamos a tener gente que va a la ciudad colonial hoy y dice, aquí todo es colonial. Te lo dicen. Son personas que fueron a colegio fueron a colegio bilingüe y te dicen, aquí todo es colonial. Y dice, ¿y eso? Sí, también, todo es colonial. Y dice, yo no sé si tú lo sabes, pero eso se hizo después de 1930. Exacto. Y comienzan a entender que uno puede darse la libertad de combinar cosas. Lo que estamos hablando de la gastronomía. Si el pasado no está, yo me puedo dar la libertad de combinar cosas en el presente. Pero lamentablemente no se ve así. Cuando nos enseñaron que ese discurso que viene de que la ciudad colonial completa, de que ese perímetro completo es valioso, no están explorando la posibilidad de que también el siglo XX puede convivir con muchas otras cosas. Entonces, eso se extrapola a lo que estamos teniendo ahora en el polígono central invivible, en las propuestas arquitectónicas de lujo, la torrificación, como decía, de Serratinaco, de Serrayes, Piantini, Naco. Ese es el norte de mucha gente aquí. Entonces, cuando eso es lo que supuestamente debemos valorar como vivienda,
estamos teniendo problemas. Y si la ciudad sigue así, lamentablemente, yo he escuchado de mucha gente que está escapando a la vecina República de Punta Cana precisamente porque no tiene calidad de vida. Y Pero Jarabacoa también. Muchas veces se están llevando los errores de Santo Domingo a Punta Cana. Entonces ese es el problema. Ok. Bueno, vamos a una musiquita y regresamos en breve, señores. Punta Cana, lo que ella dice de Punta Cana. Yo justamente, bueno, yo llegué anoche de Punta Cana y de verdad cada vez más lo veo más como San Dominguizado, como que parece más Santo Domingo. ¿Qué Santo Domingo? Sí, sí, o sea, No se está relaje. volviendo una extensión de Punta No relaje. Sí, no, más larga. No relaje. Exacto. Ahora en Santo Domingo con carretera en el medio, y una rotonda de Perón. sí. O sea, de verdad que no estoy entendiendo lo que está pasando en Punta Cana ahora mismo. Yo tampoco, honestamente. Por Lo que hay que Dios. hacer es irse. Claro. Hubert, cuéntanos de ti. ¿Qué está pasando en tu vida? Tenemos meses sin verte. Cuéntanos. Bueno, que lo último que pasó, vamos a ver, lo último que yo vine, yo sigo con Fit the Planet, sigo siendo el director de Fit the Planet acá, Exacto. pero Tú nos dijiste que ibas a un congreso, Exacto. a una actividad En que New York. reunía varios países. Exactamente. Yo participé en mayo en un concurso mundial que se llamaba The Food System Game Changers Lab, que fue creado por la Fundación Rockefeller, IDEO, Thought for Food y la Fundación EAT. Ellos se unieron para buscar ideas para cambiar el sistema por la alimentación. Mi tesis, que yo la hice cuando la hice en Salamanca, era sobre comunidades costeras sostenibles. Entonces, yo lo apliqué a un modelo de sistema alimentario que se puede aplicar a nivel de ciudad, a nivel de campo, a nivel mundial. Yo competí, yo dije, lo peor que yo puedo pasar es que me digan que no, que ni me hagan caso. Y al final, en junio, me llamaron, bueno, me mandaron un correo y me dijeron que gané, que mi idea, la Fundación Rockefeller la va a aplicar a nivel mundial y que iba... ¿Cómo? Sí. En eso Wow. estoy ahora. Tú ves, Entonces, de eso es que estás orgulloso. Claro. entonces, mi propuesta, junto con Thought for Food, o sea, se unieron con otras 5 ideas ganadoras, de 505 que se mandaron de 80 países, y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto, ahora mismo estamos, las 5 ideas fusionadas, trabajando un sistema alimentario que sirva ya para solventar el problema y que sea, como quien dice, la solución que las Naciones Unidas va a aplicar a nivel mundial. Entonces, ¿quién me está patrocinando? ¿Quién estamos trabajando en este proyecto? Ahora mismo la Fundación Rockefeller, y ahora en febrero yo voy a arrancar a trabajar con Google. Porque Google ahora tiene un proyecto que se llama Region One, que es de agricultura regenerativa. Y nuestra idea, que pasó de ser mi modelo de gastronomía sostenible como media humilde, media sencilla, ahora evolucionó a lo que se llama biodistritos, que son biodistritos para la excelencia. Todo lo que es agricultura rural, agricultura urbana, conectarla directamente, crear círculos de economía circular a través de la gastronomía. La comida tiene que ser un derecho universal. O sea, el que no pueda tener dinero para un plato de comida, no puede caerse muerto en una esquina esperando que alguien lo alimente o que le den 2 pesos para comer. O sea, creo que cada región, a nivel mundial, en cada país, tiene que tener un biodistrito que yo pueda cultivar comida, que sea de la comunidad, que sea a bajo costo, que sea accesible para todos, que tengan cocinas para yo producir alimentos, para poder procesar el surplus, que sea rentable. que sea rentable. Exacto. O sea, la comida no debe ser que imposible de conseguir, o sea, y esa es la idea que estamos trabajando con Google ahora, con Region One. Ellos comenzaron en Estados Unidos, pero Region One global va a ser, vamos a comenzar 6 meses, a partir de febrero, a desarrollar este proyecto, para entonces comenzar a aplicarlo, ya hacer los pilotos a nivel mundial. Google, a diferencia de la ONU tiene cierta burocracia, tiene que lidiar con muchos gobiernos, y ellos tienen que ponerse de acuerdo entre comunidades y demás. Google son de actuar, ellos son vamos a hacerlo ahora. Más allá de que sí vamos a trabajar también con la ONU, pero Google va a comenzar a implementar estos proyectos de agricultura regenerativa y de biodistritos, y el que venga entonces que no caiga atrás, básicamente. En lo que la ONU firma los papeles, ustedes se van a ir Vamos a adelantando. desarrollar, Exacto. vamos a estar salvando el planeta básicamente. Entonces, ¿Tú sientes eso? sí, Que tú vas a salvar el planeta. Definitivamente. Que puedes tener... un bocado a la vez, pero estamos ahí. Qué bien. Sí. Yo te felicito. En verdad. Honestamente. No, felicidades, felicidades. Gracias. Es un orgullo ¿Y conocer. cuando tú te mudas? Yo voy, mira, ¿Cuándo compran el yo avión privado? me voy No, a no, Italia, no. me voy a Italia a ver a Toscana, ahora en diciembre, Sí. que me invitaron a ver como un proyecto que ellos están desarrollando allá, para que me sirva como de inspiración al equipo entero. Y
Con UNDP, que es un programa de desarrollo de las Naciones Unidas, ellos en Filipinas ya tienen desarrollado casi toda la comunicación y conversaciones a nivel de gobierno. Y el primer piloto pinta que va a ser en Filipinas. Y creo que nos iríamos en marzo. Yo diría que hizo unos 3 meses. ¿Por qué en 4 meses Filipinas? Porque Filipinas Es muy vulnerable. Es vulnerable. Hacia del este sí comenzó a trabajar. Ellos fueron de los primeros que se dieron cuenta que el sistema de producción de alimentos no era correcto. Y ellos sí se pusieron de acuerdo con sus campesinos, con los gobiernos, con la misma sociedad. Y todas las agencias de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en Filipinas para arrancar esos proyectos. Hacia del este, Filipinas, Indonesia, pinta que van a ser los primeros. Y eso va a ser en lo que la chava viene. Cuando terminemos como que dice, la incubadora, el desarrollo del proyecto con Google, Sí. pues entonces vamos a comenzar a decidir cuáles son los pilotos que se van a aplicar a nivel mundial. Somos 40 el equipo, y eso significa, y somos 40 de 22 países diferentes. Entonces eso significa que son 22 países que potencialmente pudieran tener un piloto. No sé, Dominicana, honestamente. Ella me preguntaba ahorita que qué yo hago aquí. Dile, yo soy dominicano. O sea, a mí me encantaría poder desarrollarlo acá, pero los intereses y los conflictos, hasta que el dominicano no se ponga de acuerdo y no tenga esa disposición humana de realmente cambiar las cosas, yo lamentablemente voy a tener que seguir mirando para otro norte. O sea que no olvidamos. ¿Oyeron? O sea que no olvidamos de ¿Oyeron? ti. ¿Están No olvidamos oyendo? de ti. Pongan atención. En otro lado. Sí, Pero me encantaría hacerlo aquí, claro, totalmente. sí. Yo cuando comencé mi proyecto... Por favor, no lo hagas aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque te vas a agotar. Te vas a diluir. Te vas a volver, como dicen en el sur, un racimo de miau. ¿Tú me entiendes? Es así. Sí, pues nosotros tenemos la facultad de eso. Nosotros tenemos de minar a la gente que quiere hacer cosas que valgan la pena. Lamentablemente. Exacto. Y mi propuesta cuando yo la hice pensando en República Dominicana. Sí. Pero obvio. Oh, Claro, porque lo que conozco, lo que trabajo, yo lo que trabajo con gastronomía sostenible y el tema del control de desperdicio de alimentos y como educo a la población dominicana, jóvenes, universitarios, mayores, dueños de hoteles, todo. Lo hice pensando acá, pero realmente las puertas que se están abriendo son en otros lados. Entonces, sí. Aprovecha la gente. Mira, entonces Elon Musk, sería bueno hablar con él, porque él dijo Sí, él dijo una dijo. cosa, dijo una cosa difícil. Yo estaba preguntando si no tenía el contacto para llamarlo. Sí, No, no, pero yo, mándale, yo te lo doy. Hay que buscarla, Yo- pero yo soy la stalker número 1, no te preocupes. Eso te lo consigo yo. Él dijo que le iba a dar 100 Aunque sea el millones. correo del asistente. 100 millones, 100 millones él dijo que le daba a la ONU. Sí, yo sé. Si garantizaban que el hambre se va a acabar, tú me dices los numeritos que yo te los doy. Pues ya aquí lo tenemos los numeritos. Sí. Exacto. Nada más hay que conseguir el número de teléfono de él. Sí, eso es fácil, tú verás. Dame un par de horas que yo lo hago. Ok, señores, vámonos a otra pausa y volvemos seguido con Hubert Alexander, Alex Martínez, Alex, Cristian, No, ninguno de esos, ¿eh? Alex. Alex. Ok, y con Ram Mesina. Seguimos en BAU. Y luego zonas áridas que eran terrenos que quedaron desolados. Todo eso hay que también pensarlo, de cómo yo voy a implementar huertos urbanos, por así decirlo, huertos rurales y comenzar a crear una economía circular en un sitio donde hay hambruna. Entonces, por ejemplo, a la parte de mi equipo, que son de Asia, con que dice en teoría le tocaría esa región, estamos trabajando todos de, ok, vamos a ver cómo vamos a hacer en Asia, cómo va a ser en Europa, cómo va a ser en América Latina, cómo va a ser en cada continente. Y son 6 meses que todos los días reuniéndonos y trabajando y moldeándolo. Y ya después Google dice, estamos listos. Pues entonces elijan en qué país vamos a arrancar. Y vamos a arrancar creando, qué sé yo, educación comunitaria, educando a la gente de que aquí se va a implementar un proyecto de agricultura regenerativa, un biodistrito, para comenzar a producir alimentos para esa comunidad. Y hacer producción de agricultura local y prácticamente de reducir el impacto medioambiental. ¿Qué extensión y cuáles son las características generales de esos biodistritos? Wow, en verdad esto es como un pulpo. Exacto. Hay tantas cosas, o sea, desde agricultura inteligente, educación comunitaria, salud y nutrición, de que lo que vayamos a producir no tenga un gran impacto medioambiental. Hay que hacer un estudio de zona, saber esa comunidad que conviene que quizás se produzca por el tema de la biodiversidad de semillas que se está perdiendo, de poder saber, de hacer una paleta de colores de vegetación que pueda producir ahí, que pueda ser nutritivo, que reduzca el impacto medioambiental. O sea, hay un trasfondo medio científico detrás de todo esto, que cada zona hay que evaluar condiciones económicas, condiciones de esa población, qué tan crítica tiene que ser,
la dimensión de ese biodistrito, a la población alrededor hay que educarla e integrarla también, porque la idea es que esos huertos se manejen por la misma gente de la comunidad. Exacto. Y yo cuando yo pensé en este proyecto, yo vivo en Piantini, yo pensé en Piantini. Yo pensé, Piantini la conecto con un campo cercano y que ellos sean suplidores directos. Que yo tenga mi huerto aquí en Piantini y que si yo necesito arroz o batata, y yo rescaté a una comunidad remota que no tenía nada que hacer, o sea, que estaba realmente en crisis, y le di una oportunidad económica de que ellos puedan producir alimentos para distribuirme a mí directamente de manera cercana. O sea, yo ubicando un campo que me quede cerca, que yo pudiera reducir el impacto medioambiental del transporte. ¿Qué campo escogiste? En verdad yo estaba pensando en Villamella, batallas de Villamella y demás. Eso fue como que mi primera idea. E inclusive fui y conocí gente, como que vi, yo antes de plasmarlo en papel o por lo menos digitarlo, quise ver las oportunidades que habían. Fui a Batella en San Pedro de Macorís, conocí gente, líderes comunitarios. Hice mi estudio, hice mi levantamiento y dije, se puede. O sea, se puede. ¿Y qué te dijeron en Villamella? Que cuando quisiera, que si hay comida gratis, que le diera para allá. Sí. Pero, claro, o sea, para lograr eso hay que conectar muchos actores. O sea, la comunidad, el gobierno tiene que estar involucrado. Tiene que haber una voluntad política. Apoyo privado también, sector privado, alguna empresa, fundación, compañía que esté interesada. Obviamente, las agencias de las Naciones Unidas también. Saber que este tipo de proyectos tiene que pasar. O sea, de aquí al 2030, con la crisis como nos vemos y la población tan vaga y tan sinvergüenza que está, de que no se está poniendo las pilas con esto, cada vez que pasa el tiempo, tenemos que hacerlo más rápido. Entonces, por eso Google dijo, si nos quedamos esperando a que siga la burocracia, a que sigan dándole vuelta a esto, nos vamos a ahogar todos. Entonces, vamos a agarrar esta idea y vamos a comenzar a desarrollarla para el 2022, cosa de que aquí el 2030 tengamos respuesta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta idea, como todas las ideas en general, está basada en un ideal, tiene mucho de eso. Claro. En el caso ideal de que los gobiernos, en el caso ideal de que las poblaciones, en el caso ideal de que las personas se unan. Y hay ejemplos históricos de uniones bastante efectivas. Eso yo no lo dudo. Pero, ¿cómo tú vas a permitir, cómo vas a hacer que la experiencia sea trasvasable? O sea, ¿qué formato hay en ese proyecto para que la experiencia sea trasvasable a otros países, a otras culturas sobre todo? Porque todo depende de la cultura. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, sí, mira, hay un trasfondo cultural de cada país que exacto. Nosotros en la misma agricultura regenerativa se tiene que ver, de que quizás las tradiciones indígenas de algunos países, de manera como producen y demás, los mismos alimentos que se producen, que son propios étnicos de esa región, todo eso se tiene que ver, se tiene que velar y por eso mismo cada propuesta o cada biodistrito se va a trabajar en cada país de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su sociedad. Con personas que conocen, sí. Obligatoriamente. Sí. Porque realmente la idea de esto es que sea para todos. Tú vas a tener asesores culturales. Totalmente. Sí. Cada país, o sea, tenemos que hacer las conexiones en cada país a nivel de Estado, a nivel de comunidad, a nivel de gobierno, de que nos explique, ok, estamos en México, por ejemplo. Aquí en esta región se trabaja mucho con maíz, el suelo es así, la comunidad vive de esto, o sea, tenemos que buscar las falencias en esa comunidad, donde yo pudiera recuperar o ayudar a esa comunidad, a que ellos pudieran tener algún acceso, porque lo primero son las comunidades remotas, quizás los que no tengan ese acceso a un mercado, y saber rescatar a esa comunidad y conectarla quizás con potenciales comunidades aliadas, y crear una economía circular ahí, donde todos los participantes de toda la región, por lo menos, las personas realmente de la comunidad tengan acceso a ese mercado, a ese biodistrito, porque saben que es propio de ellos. O sea, realmente es lo que te decía anteriormente. Hay mucha también de apropiación cultural, educación también, a nivel de nutrición, saber qué se va a sembrar, respetar las temporadas. O sea, tienen que ser millones de actores atrás de esto. En cada país. En el caso de las comunidades pesqueras, las comunidades de playa. Mira, excelente pregunta.
Porque aquí hay una confusión, no una confusión, una mezcla de oportunismo y corrupción, o sea, yo te puedo llevar a una comunidad que no voy a decir el nombre, pero es una comunidad que es pujante, que es una comunidad de futuro, porque está en una playa muy hermosa de la ciudad, de la costa norte. Y yo puedo identificar a la persona que vende la langosta, que vende el carey, que vende todo en contubernio con las autoridades de medio ambiente. Entonces, eso es a la clara, a la franca, que lo hacen. ¿Tú me entiendes? Sin saber que él lo que está matando es el medio ambiente y está matando su fuente de ingreso futura. ¿Tú me entiendes? Porque te vende la langostica chiquitica. Claro. Mira, particularmente yo cuando creé mi propuesta, que se llamaba Humans for Food Alliance, que fue la que ganó, como mi maestría, mi tesis yo la hice basada en comunidades costeras. Yo trabajé muy de lleno con lo que son literalmente pescadores, gente que vive del negocio del mar. Y sí, o sea, nosotros en estas propuestas, países que son por lo menos costeros, realmente sí tiene que haber quizá una implementación diferente o un approach diferente a lo que son comunidades costeras. El tema de educación, de respeto de los mares, de respeto de las vedas, quizá formas y técnicas de pesca un poco más modernas, que sean más eficientes para ellos, quizá pescar diferente, buscar vertientes, de que por eso este negocio que tú dijiste, de conseguir langostas o carey, que jamás debería ser, buscar la manera de que esas personas sean actores o que sean partícipes, pero de otra forma, porque no queremos excluir a nadie. Y gente que trabaje, que viva del mar, tienen que ser parte de. Más allá de que también se ha hecho mucho énfasis en las Naciones Unidas de que hay que comenzar a incentivar una dieta balanceada y nutritiva, y el pescado, o sea, es como quien dice la proteína, la pescado y el huevo son como quien dice la proteína que se está apostando para como que implementar a futuro. O sea, como que darle más entrada a esto, darle más ímpetu, y para yo poder lograr que el pescado sea como quien dice una proteína como el pollo aquí, que el pollo es como un ave nacional, o sea, que sea fácil el consumo de pescado. Hay que darle apoyo a ellos de una manera, pero de manera correcta. Así como se va a enseñar a los agricultores a cultivar de manera regenerativa, hacerlo de manera saludable y que no cause impacto, igual la pesca tiene que ser por igual. Tiene que haber un respeto, crear cultivos acuáticos, o sea, poder buscar la manera de reducir el impacto sin tener que hacerlo de manera agresiva y poner en riesgo otras especies. Entonces, ¿qué son cultivos regenerativos? De cultivos que claro, que sea agricultura regenerativa. Exacto. Claro, eso es, por ejemplo, en el caso que yo te digo, yo trabajo, por ejemplo, que son los... me fue el nombre. El compostaje. Ajá. El compostaje, por ejemplo, es un ejemplo de agricultura regenerativa. Exacto. Yo creo un abono, yo llego todos mis vegetales y demás, creo mi abono natural, y eso lo uso para regenerar y tener en mi propio huerto, poder producir y abonar naturalmente mi cultivo. Entonces, la regeneración también va de la mano con las temporadas, con saber qué tipo de semillas, qué tipo de cultivos yo puedo sembrar de acuerdo a cada región, saber que yo puedo mantener esa producción constante, que yo puedo regenerar mes tras mes, temporada tras temporada, comida suficiente para darle a la población. Entonces, se piensa que la regeneración tiene que ser local, tiene que ser propia de una zona, no es que yo mando a buscar esa lechuga regenerativa de Constanza, si la puedo sembrar aquí en Santo Domingo, si la tengo aquí en Villamella. Entonces, es simplemente más inteligente, básicamente, o sea, una manera de pensar de que el impacto medioambiental que yo puedo hacer a través de mi agricultura sea menos agresiva. Y eso conlleva muchísimas vertientes. Eso es otro pulpo, porque no es verdad, la pesca sostenible, pero entonces hay que enseñarnos a nosotros a no echar basura adentro del mar para que el pescado no sea parte plástico y parte pescado. Claro. Por eso yo hablaba que parte mercurio. El primer paso. Plástico. Tú sabes que ya nosotros como humanos tenemos plástico. El plástico lo de menos. Bueno. El mercurio. El primer paso es la educación.
Y todavía, aquella vez yo se lo dije a ustedes, con Feed the Planet, y ahora que ya estoy a escala ya mucho más grande, todavía la educación sigue siendo el primer pilar. Si yo no educo a la población del mundo de que el sistema alimentario tiene que ser de esta manera, no lo vamos a lograr nunca. O sea, si yo no educo, la gente no va a entender el porqué de las cosas. Si yo implemento un biodistrito en una comunidad, por ejemplo Piantini, por así decirlo, tengo que educar a la población de Piantini. A esa comunidad, señores, miren, va a pasar esto, este día vamos a dar una charla, una conferencia explicando esto y esto. El 23 de septiembre yo participé en la cumbre de las Naciones Unidas por la alimentación, en el UN Food System Summit, y estuvimos hablando de este proyecto, y ahí fue que conectamos con Google. Que ellos escucharon esta propuesta y dijeron, claro, pero es que, o sea, el tema está en contactar, esto da green jobs, o sea, da trabajo, si yo ubico gente en cada país de que pueda trabajar este proyecto, un biodistrito, ¿qué actores yo tengo que contactar en cada región? Si yo en Dominicana puedo tener 50 biodistritos, esos son 50 oportunidades de trabajo de gente relacionada en el área, gente que puede trabajar en cultivos, gente que estudia el suelo, biólogos, o sea, hay una cantidad de gente que se alía para desarrollar un biodistrito, que al final de cuentas, o sea, el impacto se logra en menos tiempo de lo que se estima. Ok. Entonces, todo de disposición y aparentemente Filipinas están ahí. Bueno, nosotros vamos a perder a Hubert Alexander. Esta es de las últimas participaciones de él aquí en BAU. ¿Oíste, Micaela? No, jamás. no lo acepto eso. Sí, No. no, está bien. Yo sé dónde él vive, yo lo voy y Yo lo sé. busco. No, Bien. porque él tiene que seguir educando, no puede parar de educar. Y educar es venir abajo, Sí. Bueno, de cierta manera. sí, claro. Bien, vamos a otra pausa y a la vuelta vamos a hacer como un locrio aquí entre todo lo que se ha dicho con estas personas que tienen en sus manos un legado muy importante. Hubert Alexander del lado alimentario y Rab Messina y Alex Martínez del lado de la memoria. Arquitectónica. Volvemos en BAO Radio. Vamos aquí a BAO Radio. Yo te tengo una pregunta. Háblame de tu nombre. Como Alex estaba comentando, hay gente aquí, porque no me ha pasado afuera, pero hay gente que piensa que es Rob, que es un nombre masculino. Rab en Escocia es el corto de Robert, es el apodo de Robert. Pero Rab en realidad es la versión corta de mi nombre, que es finlandesa, es una cantante finlandesa. Mi papá se obsesionó con ella. Solamente me lo pronuncian bien en Helsinki, o sea, aquí no. Entonces, Rab, que era como me decía. Pero eso está muy jodón y tan lejos para que te digan el nombre bien. Horrible. Rubén, eso está muy jodón. Jab Es o algo que- así. es que ni Una siquiera, vaina no, que, por favor. Una vaina con la garganta que nosotros no sabemos. Pero a mí me pasa algo interesante con el nombre. Cuando, por lo general, uno se comunica por emails en mis trabajos. Y mucha gente piensa que es un hombre. Claro, Me tratan muy bien. El mundo es muy lamentablemente- respetuosos. El mundo es lamentablemente machista. Yo tengo una colección de señor Messina en todos los, o sea, donde me ha tocado trabajar. Y nunca lo corrijo, porque lamentablemente el mundo no está hecho para las mujeres. increíblemente femenino ese nombre. Para mí es muy normal que sea femenino, obviamente. Mucha gente cuando se va a reunir conmigo dice, pero yo esperaba a un hombre, me lo dicen porque se sorprenden. Y digo, no hay problema, pero nunca me corregiste, no tenía por qué. Entonces, por eso. Aquí es un nombre poco común, pero yo le digo, bueno, si molesta tanto, no hay problema. Rebeca, que es el nombre ya formal. Ok. Sí. Ok. Bueno, sigan hablándonos del Jaragua ustedes dos. ¿Qué otro detalle nos quisieran compartir antes de que terminemos aquí en este programa? Una de las preguntas que nos hacen es, y que nos estaba haciendo Rubén, ¿puede aplicar esto para un documental? Sí. Hay la investigación, que es la parte siempre, el talón de Aquiles de muchas de las producciones aquí, no solamente de no ficción, sino también de ficción, es el guión. Ya esa parte tan difícil está casi que armada. Y si van a jaraguanocae.do y descargan el libro, se van a dar cuenta de que es muy accesible, de que no vamos a comenzar hablando de arquitectura per se, sino que son la escena inicial, es la escena de un ciclón. Hay un terremoto, hay dinamita, o sea, hay mucho, es muy visual. La historia, o sea, intentamos que fuera así para que la persona pudiera adentrarse en ese universo. Entonces nos han preguntado, ¿puede ser un documental? Sí, definitivamente, porque no solamente es lo que pasó en la época trujillista, como mencionábamos, por ahí pasó la historia de la radio y la televisión,
La primera vez que el país vio a Nuria Piera fue en el Hotel Jaragua. La primera vez que el país escuchó una transmisión en vivo de un juego de la MLB fue desde el Hotel Jaragua. El merengue se convirtió en nuestro baile de Salón Rey gracias a algunas estrategias que se llevaron a cabo en el Hotel Jaragua. Los primeros shows estilo Las Vegas, el Hotel Jaragua. Entonces, visualmente hay mucho que puede aplicar para ese medio. Ahora solamente lo que falta es... Rico en historias es. Sí, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿quién financia este tipo de cosas? Porque, de nuevo, al igual que el libro, no es algo que meramente se regodea en la nostalgia. No. Nosotros estamos proponiendo un libro que es muy valioso para 2022. Estamos tratando de indicarle al dominicano, pero sobre todo al sandominguense, qué debe buscar en su ciudad, qué debe exigir. El Jaragua en 1985 fue un catalizador de una generación que decía, yo puedo luchar por lo que yo considero que es mi patrimonio arquitectónico. Ojalá que Jaragua no cae, sea eso mismo para una generación que dice, mi ciudad tiene salvación. Ojalá. Ojalá. No, yo vivo en un edificio que construyó mi abuelo en el 40, yo creo que 45, 1945. Y es primero para tumbarlo va a coger un año, porque al menos que busquen de esas bolas, que hacen así, ¡plá! Porque eso es hormigón armado, es lo primero. Para tumbar una pared duraron un mes. Hace como 20 años, sí, se los juro. Pero es otro tipo de construcción, es otro tipo de espacio. Yo te entiendo cuando tú hablas de esos espacios que estamos perdiendo. Te entiendo a perfección. Bueno, señores, vamos a oír redes sociales, donde podemos seguirlos. Hubert. Uber Alexander. Uber.Alexander, ese es mi Instagram. Ahí yo publico todo lo que estamos trabajando, trabajos que se han hecho, conexiones y demás. O sea que no soy tan de redes sociales porque me la paso mucho trabajando, pero cuando publico, trato de publicar cosas chulas. O sea que se puede. Rap. Rap Mesina, ¿cómo se deletrea? R-A-B alta, Mesina con doble S. No solamente de investigación arquitectónica vive, no el hombre, la mujer. Yo también coloco en historias las visitas abstractas. Son visitas a galerías, museos. O sea que sí, se quejan, por ejemplo, de que dicen, no sé qué exposiciones están sucediendo ahora mismo. Pueden ir a mis historias, que las publico con mucha frecuencia. Ah, excelente. Ah, mira, una guía galerística. Y yo a ARQ Alex Martínez, o sea, ARQ Alex Martínez, y yo publico lo que me da mi gana. Realmente hay gente que dice que por qué yo no publico más cosas de lo que yo hago el día a día. Yo no, me gusta mucho la fotografía y empecé utilizando Instagram como un medio de yo expresar todos los días, subir una fotografía de cosas que me gustan de mi viaje. Y bueno, y al principio es muy gracioso porque yo no subía fotos mías ni fotos de gente. De hecho, yo veía el Instagram como algo más artístico. Todo eso cambió naturalmente después que Facebook. Y al final la gente no quiere ver lo que yo subo. O sea, no le gusta más que yo suba fotos de mi vida y quieren quieren llevar mi vida. Sí. Cosa que yo no hago casi, ni pongo el día a día, ni nada de eso. Y tengo entonces ciertos temas con gente que me dice, tú tienes que poner más cosas de lo que tú haces todos los días. Estoy en eso. Pero, nada. Por fin, ¿tú la vas a publicar o no? No. Ah, ok. Todavía digo, puede ser. Está ambivalente el hombre. Bueno, Rubén. Sigan a Bajo Radio, por favor. Sí, por favor. Bajo Radio Oigan, sigo, todos yo lo los sigo. días, lunes a viernes de 5 a 7 en 96.9 FM Quisqueya. 98.5 para la región del Cibao. Bien, señores, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. A los Gracias. tres. Cuídense, vacúnense. Y cuiden a otros.